El Tribunal Constitucional en transición, requerimiento de inaplicabilidad, rol 2799, interpuesto por la Sociedad Educativa Patris respecto del artículo 24 del Código Penal. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 24 de febrero de 2015, la Sociedad Educativa Patris deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 24 del Código Penal en el marco de la causa sobre indemnización de perjuicios que individualiza. El precepto dispone que toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables. En la gestión judicial en que incide la acción deducida, la sociedad educativa requirente, que corresponde a los colegios Monte Tabor y Nazaret, es demandada civilmente como responsable solidaria junto a René Donoso en acción de indemnización de perjuicios extracontractual interpuesta por Eugenio Domínguez por sí en representación de su hija Elisa y de su cónyuge, en causa seguida ante el 18º Juzgado Civil de Santiago, tribunal que dictó sentencia acogiendo la demanda y ante lo cual la actora dedujo recurso de apelación actualmente pendiente ante la Corte de Santiago. Los hechos constitutivos del ilícito civil se vinculan con un proceso penal seguido en contra de René Donoso, chofer de transporte escolar, que fue contratado por los padres de Elisa, estando previamente validado por el colegio. En este contexto, luego de la información que dieron los padres al colegio de que su hija, de 5 años, habría sido abusada sexualmente por el chofer, el establecimiento hizo la denuncia ante la Fiscalía Oriente y en causa seguida ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, aplicándose el procedimiento abreviado, se condenó al señor Donoso por abusos sexuales reiterados, consignando la sentencia que los hechos tuvieron lugar tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. Sostiene la requerente que en el procedimiento abreviado el imputado declaró que los hechos habían ocurrido también dentro del colegio, cuando entraba a buscar a la menor para trasladarla a su domicilio. Luego, los padres de la menor demandaron al colegio requerente en la gestión judicial civil sobre indemnización de perjuicios respecto a la cual se promueve esta acción de inaplicabilidad, imputándoles responsabilidad por negligencia al permitir la entrada del chofer al establecimiento educacional sin constatar su idoneidad y sin dar la debida protección a la menor. Sostiene el requerente que no obstante no haber tenido derecho a participar en ninguna etapa del juicio abreviado, el juzgado civil, en virtud del artículo 24 impugnado, dictó sentencia acogiendo la demanda en su contra como responsable solidario por conceptos de daño emergente y daño moral, pues dicha disposición legal permite, existiendo sentencia condenatoria penal, demandar civilmente de indemnización junto al autor del delito a las demás personas legalmente responsables, siendo esta última calidad aquella en la que el colegio fue condenado civilmente y constatando expresamente en la sentencia, actualmente apelada, la aplicación de la norma por el juez de primer grado. Lo anterior, expone la actora, determina el carácter decisivo del artículo 24 en comento en la resolución del asunto. En cuanto al conflicto constitucional, sostiene la requerente que el artículo 24, en el caso concreto, infringe el artículo 5º, inciso 2, y el artículo 19, número 3 de la Constitución, pues su aplicación ha importado la infracción de la garantía constitucional de la requerente de gozar de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en especial de su derecho a defensa jurídica, y afectándose asimismo el respeto que el Estado debe dar a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Lo anterior, toda vez que habiéndose aplicado el procedimiento abreviado en la sede penal que concluyó en sentencia condenatoria en contra del chofer, sentencia que tiene características meramente transaccionales, no se permite responsabilidad posterior civil que se haga extensiva al colegio como persona legalmente responsable, con mayor razón si la institución educativa atendía a las particularidades del procedimiento abreviado, ni siquiera fue emplazada ni pudo rendir prueba en la sede penal. El procedimiento abreviado, a diferencia del ordinario penal, en el marco de la reforma procesal penal, impide la responsabilidad civil ulterior de terceros, pues a diferencia del procedimiento antiguo, en que los terceros civilmente responsables podían hacerse parte en el plenario, hacer valer sus derechos y controvertir hechos y derechos, el procedimiento abreviado actual no permite su intervención, a lo que se asuma que en este procedimiento especial el juez de garantía se limita a un control formal de la pena propuesta por el Ministerio Público previa aceptación de los hechos por el imputado, sin que exista un contradictorio ante el Tribunal del Juicio Oral en lo penal en que se ponderen pruebas o se pueda discutir por terceros cuestiones de naturaleza civil. En consecuencia, existiendo condena en el procedimiento abreviado, únicamente podría demandarse civilmente al imputado interviniente en dicho procedimiento,
Luego, para perseguir la responsabilidad civil de terceros, no pueden tenerse como acreditados ni hacerse valer hecho alguno del proceso penal en su contra, máxime si el tercero no ha podido defenderse y ni siquiera oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado. Así, dar por establecido, como ocurre en la especie, que los hechos habrían ocurrido dentro del establecimiento educacional por la sola declaración del imputado y sobre la única base de una sentencia que les es inoponible, condenar al colegio como tercero civilmente responsable genera los efectos inconstitucionales denunciados. En consecuencia, luego de la reforma procesal penal, el artículo 24 podría aplicarse a terceros civilmente responsables únicamente en la hipótesis de un procedimiento ordinario penal previo en que no esté vedada su intervención. Concluye la requiriente que la aplicación del artículo 24 en el caso concreto, en orden a hacer valer en su contra, en sede civil y en su calidad de, comillas, demás personas legalmente responsables, una sentencia condenatoria obtenida en un juicio abreviado en que no tuvo participación alguna, infringe su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la garantía de la defensa en juicio y el respeto de sus derechos esenciales, de modo que, solo por la vía de la declaración de inaplicabilidad del precepto, se generará el efecto de que deba probarse debidamente en sede civil la responsabilidad de la requiriente y evitarse, en consecuencia, los efectos inconstitucionales denunciados. Con fecha 3 de marzo de este año, la segunda sala acogió tramitación del requerimiento y ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión judicial pendiente y, previo traslado a las demás partes, por resolución de 26 de marzo lo declaró admisible. Estando la causa en conocimiento de pleno, por resolución de foja 145, se confirió traslado a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes, confiriéndoles el plazo de 20 días para formular observaciones sobre el fondo y acompañar antecedentes. En este caso, las demandantes en la gestión sublite, señor Eugenio Domínguez Porcilla, en representación de su hija Elisa y su cónyuge, en su calidad de parte requerida, no hicieron uso de este derecho, limitándose en la etapa de admisibilidad a solicitar el rechazo del requerimiento, arguyendo al efecto que no se configuran las infracciones constitucionales denunciadas, pues se ha acreditado de manera legítima la responsabilidad civil de la requiriente. Agrega que para demandar a los terceros responsables en la especie personas jurídicas debe necesariamente hacerse en sede civil, pues precisamente ellos no son sujetos procesales ni intervinientes en el proceso penal, ni podrían serlo desde que no han participado en la comisión del delito, sino que solo son responsables patrimonialmente. Con la reforma procesal penal se optó por prohibir demandar a terceros civilmente responsables dentro del mismo proceso penal, cuestión que opera respecto de toda clase de procedimiento, sea el ordinario penal, el abreviado u otro especial, por lo que deben desestimarse todas las alegaciones del actor que vinculan la inconstitucionalidad con una sentencia condenatoria en juicio abreviado. La requiriente, como se dijo, no es perseguida penalmente, sino solo civilmente, por razón de haber omitido el deber de cuidado y diligencia debidos para evitar la comisión del delito, de modo tal que su omisión en el proceso penal en nada afecta su derecho a defensa, pues en el procedimiento ordinario civil, que es de lato conocimiento, ha tenido todas las oportunidades para desvirtuar los hechos que se le imputan como constitutivos de responsabilidad y probar así que no ha faltado su deber general de cuidado. En la especie, el actor no acreditó la inexistencia del delito o cuasi delito civil, al tiempo que los demandantes sí probaron debidamente la negligencia y producto de ello se acogió la demanda en primera instancia. Concluye la parte requerida señalando que en la especie se garantiza el debido proceso en el caso concreto, de modo que la aplicación del artículo 24 del Código Penal no infringe disposición de la Constitución. Por resolución de 12 de mayo, se ordenó traer los autos en relación y se agregó la causa para su vista en la tabla de pleno del día de hoy y concluyó, presidente, señalando que se encuentran anunciados para alegar los abogados de las partes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, alega el abogado Jorge Reyes Zapata hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, vengo en exponer los argumentos orales por la parte requirente, en este caso, la Sociedad Educativa Patris Limitada y Compañía, perdón, la Sociedad Patris y Compañía CPA. En contra de interpuesto solicitando se declare la inaplicabilidad del artículo 24 del Código Penal por las razones que ya se han expuesto en la relación, que constan además en los autos y que me permito hacer algunos énfasis en este alegato.
Lo primero que quisiera decir es que los hechos en los cuales se funda finalmente este mismo procedimiento son extraordinariamente lamentables y, por supuesto, mi mandante es el primero en haber contribuido a tratar de aliviar los lamentables hechos que se determinaron en la sede penal que fue abierta justamente por la acción del colegio. Quiero advertir que la familia, cuando se acerca al colegio a señalar estos hechos que habrían ocurrido, eran totalmente reacios a abrir un expediente penal en esta materia, circunstancia que evidentemente el colegio se encontraba en la obligación jurídica de hacerlo y por eso se hizo la denuncia correspondiente en la sede penal. Desentendiéndose como denunciante y dejando que los informes siguieran y solo dedicándose a la colaboración familiar, que en este caso estuvo limitada justamente por la solicitud de los padres, en que no se comunicaran los hechos salvo a la profesora general del ramo, para no causar un detrimento mayor o posiblemente mayor a la niña de 5 años por los hechos que habían ocurrido. Dicho aquello, debo advertir que el procedimiento siguió y se llegó a un acuerdo con el señor Donoso Rodríguez, que es el conductor del vehículo, quien en todo minuto durante el procedimiento penal alegó su inocencia. Pero entendemos que bajo estos nuevos procedimientos del libro cuarto del Código Procesal Penal, que permiten una justicia transaccional sobre la base del reconocimiento de la culpa, ¿no es cierto? Se llegó a un acuerdo y a este juicio abreviado, en el cual el juez de garantía que conoce, no es el tribunal oral, que conoce de esto, ocupa simplemente un papel formal, es decir, que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, pero no entra en una mirada material de lo que se propone como sentencia o acuerdo transaccional de sentencia entre la Fiscalía y los afectados. En ese acuerdo, por primera vez, aparece el reconocimiento que hace el imputado, en este caso, hoy día condenado por la justicia abreviada, de que los hechos o algunos de ellos habrían ocurrido en sede del colegio. Nunca se habría manifestado antes, sino que ahí aparece consignado por una declaración solicitada, al parecer, por la parte querellante, en la cual se reconoce por parte del imputado, entonces, condenado hoy día, que algunos de los hechos habrían ocurrido en el colegio. Señoría, se inicia en el año 2002 una causa civil en contra del condenado, porque, como muy bien ha dicho la relación, en los juicios, particularmente en los especiales del capítulo del libro cuarto y particularmente en el juicio abreviado, no se permite el ejercicio de la acción civil en materia penal. Está absolutamente vedada esa posibilidad y está limitada incluso en el juicio ordinario, el juicio oral del libro segundo. La Sociedad Educativa Patris Limitada, entonces, no tuvo oportunidad de poder haber rechazado tal declaratoria, no tuvo oportunidad de exponer prueba sobre este particular en sede penal. Y aparece una sentencia, entonces, en materia penal que la vincula por esta declaratoria que está establecida ahí. ¿Qué ocurre en el juicio civil? En el juicio civil se demanda la solidaridad y particularmente sobre la base del artículo 24 a estas demás personas legalmente responsables. Entre ellas, entonces, el colegio involucrado por la declaratoria en la sentencia. Señoría, comprenderá usted que el artículo 24 del Código Penal, que corresponde a su texto original en el Código de finales del siglo XIX, nunca miró la lógica de la reforma procesal penal. Muy por el contrario, esta se establecía bajo los procedimientos inquisitorios que existían hasta entonces. Ni siquiera
podía haber observado un procedimiento adversarial y un procedimiento acusatorio, como es hoy día el procedimiento ordinario penal. Menos aún un procedimiento en el cual existía una justicia transaccional, en la cual el juez de la causa ocupaba solamente una intervención puramente formal y adicionalmente donde no existía esta posibilidad de intervención respecto de los terceros civilmente responsables o, como ocupa la frase el Código, de más personas legalmente responsables. Desde tal perspectiva, entonces, entendemos que el artículo 24 del Código Penal engarza o se relaciona coordinadamente bajo el sistema antiguo. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables. Obviamente, ¿por qué? Porque la cosa juzgada, en este caso, ¿no es cierto?, en materia civil, donde se quiere hacer valer, ¿no es cierto?, hubo de aplicarse a aquellos que pudieron concurrir a su defensa efectiva en el procedimiento penal. La lógica nos dice entonces que hoy día, bajo un régimen en donde aquello no le es permitido, donde la justicia es puramente no adversarial, sino que transaccional a aquella posibilidad en que le es vedada, en el juicio civil debe acreditarse todas y cada una de las circunstancias en las cuales se funda la responsabilidad civil, sobre la base de los artículos 23, 14 y siguientes del Código Civil, pues incumbe probar las obligaciones al quien las alega. Y si existió efectivamente el hecho doloroso de que ocurrieron los abusos en el recinto del colegio, no es posible ocupar el fallo obtenido con una mera declaratoria y entender que aquello hace plena prueba, y es más, se puede esgrimir como una cosa juzgada material en contra de, como dice el artículo, de las demás personas legalmente responsables. En esto radica el centro del asunto que esta parte somete al conocimiento de este excelentísimo tribunal, en orden a que nuestra parte, en ese proceso civil, ha sido absolutamente excluida de la posibilidad de acreditar. ¿Por qué? Porque ¿qué ha ocurrido en él? Ocurre que en ese proceso hacen valer el fallo y no existe prueba alguna en todo el expediente que pueda acreditar tal afirmación. Y tal hecho positivo no le es posible a esta parte probarlo de la manera negativa, que no ocurrieron tales hechos, porque sencillamente el juez acuo en este caso, en los considerando, y me permito leerlo, el 36, por ejemplo, de la sentencia, señala que naciendo la obligación de indemnizar del mismo hecho delictivo, es decir, aplica el concepto de la cosa juzgada, habrá de rechazarse la alegación del demandado Sociedad Educativa Patris Limitada y Compañía respecto de la improcedencia de la solidaridad. Y luego, en el considerando 36, sin ningún análisis de prueba, señala que la condena hacia mi parte, hacia mi mandante, se funda en el artículo 24 del Código Penal, considerando 43 del mismo fallo. No existe prueba alguna que impute claramente o que acredite con fehaciencia que los hechos hayan ocurrido en el recinto del colegio. No lo prueban, porque se fundan en un fallo y en la fuerza de ese fallo sobre la base de este artículo 24. Desde esa perspectiva, su señoría, la interposición de este requerimiento cumple entonces con el requisito específico de estar impugnando una disposición decisorialitis, porque si nosotros erradicamos la aplicación del artículo 24, de inmediato recae en la parte que la alega la obligación de probar efectivamente que los hechos hayan ocurrido, como lo señala una sentencia puramente adversarial, puramente transaccional, en donde la magistratura no ha cumplido un rol necesario de materialidad de justicia, sino puramente de formalidad de la misma. Su señoría,
la aplicación del artículo 24 en la especie afecta derechamente el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, así como el 19, número 3, en cuanto a la protección de los derechos y garantías establecidos en ella. Pues bien, entre aquello está justamente en el inciso 5 de la última disposición constitucional citada, el que toda sentencia debe fundarse en un proceso racional y justo. Esta expresión de un proceso racional y justo es de una riqueza jurídica que no soy yo quien va a dar en esto las clases al tribunal, el tribunal lo sabe perfectamente, pero permítanme sencillamente hacer algunas referencias. Es de una riqueza esta expresión que incluso en la propia comisión de estudio de la comisión Ortúzar, estudio de la Constitución de 1980, al establecer, al reconocer esta frase, se quiso de alguna manera establecer en qué consistía. Y en las sesiones 101 y 103, páginas 13, 14, 17, y en la segunda, la 13, la 16 y la 18, justamente los comisionados discurren sobre este tópico constitucional, señalando justamente que la riqueza de esta disposición ha de quedar justamente para la jurisprudencia, particularmente, en ese momento lo señalan, de la Corte Suprema, conociendo de los recursos de inaplicabilidad sobre el particular, y que solamente a ellos les toca hacer un señalamiento puramente ejemplar de las cosas que afectan. Y desde esa perspectiva, y particularmente de la prueba, ¿no es cierto?, la producción libre de la prueba, la tasación de la misma, las posibilidades de impugnar la misma prueba, son elementos esenciales de un procedimiento racional y justo, no dicho por esta parte, dicho justamente en las actas de la comisión que cito. De modo tal que justamente aquellas son las que se han visto afectadas específicamente en esto por la aplicación de este artículo 24. Esta parte no ha tenido la posibilidad de poder justamente impugnar la prueba que le ha correspondido acompañar, acreditar, señalar ante el tribunal en sede civil a la parte contraria, a quien ha demandado esta indemnización, porque no le ha podido bastar la acreditación en un juicio abreviado de tal responsabilidad, pues esa sentencia no se funda en un procedimiento en el cual ha podido esta parte incluso impugnar aquella. Es decir, aquí estamos claramente frente a una disposición decisorialitis en la causa en la cual estamos solicitando la intervención de este tribunal y cuya sentencia va a tener un efecto absolutamente diferente al que ya ha ocurrido en primera instancia, porque vuelvo a repetir, la eliminación, la declaratoria de inaplicabilidad de este artículo 24, es decir, que el tribunal deba abstenerse de colocarlo dentro de los elementos juzgatorios de su razonamiento jurídico, hacen necesariamente que el fallo sea radicalmente distinto, porque no ha habido prueba alguna que acredite que los hechos lamentables ocurridos pudieron haber ocurrido efectivamente en el colegio del cual es mi mandante responsable. Desde esa perspectiva, su señoría, los elementos constitucionales, a mi juicio, han sido expuestos adecuadamente en el procedimiento, en los escritos establecidos, ha sido extraordinariamente bien relatado en este tribunal y con modestia estimo que he podido señalar con los énfasis necesarios que efectivamente estamos frente a una causa en la cual realmente existe un detrimento constitucional a los derechos de mi parte en un procedimiento civil en donde incide y donde se hace indispensable la intervención de esta excelentísimo tribunal para los efectos de efectivamente impedir que un acto de abuso de esta naturaleza pueda ocurrir, toda vez que, vuelvo a reiterar, la disposición legal que estamos impugnando mira una lógica absolutamente diferente, que incluso no es plena hoy día en el propio procedimiento ordinario penal,
porque existen límites respecto del ejercicio de la propia acción civil, pero por lo menos hay una posibilidad de impugnación justamente de la prueba. Pero en el juicio adversarial, en el procedimiento abreviado, en donde efectivamente está absolutamente vedado esa posibilidad, esta parte no pudo en ningún caso excluir, saber siquiera, intervenir más allá, para saber siquiera cuáles eran los elementos, y aparece solamente en el acto transaccional esta expresión de que los hechos habrían ocurrido también en el recinto escolar. Mire, señoría, discúlpeme, pero hasta parece abusivo y sospechoso que en el elemento transaccional se ocupe a aquello para aquel que se declaraba absolutamente inocente de los hechos obtenga un beneficio de rebaja, declare la intervención de un tercero que no tiene la posibilidad de defenderse, para que inmediatamente aparezca la persona o los quienes han beneficiado de aquello para solicitar una cuantiosa indemnización a este tercero que no tuvo posibilidades de defensa. Y vuelvo a reiterar, y a mí me parece un elemento indispensable que este tribunal conozca, que en el procedimiento civil no existe una prueba, una sola prueba, en que acredite que se hayan cometido tales abusos en el recinto escolar. Lo único que existe es la declaración del imputado. Dicho aquello, su señoría, y con tales énfasis, solicito se acoja esta acción constitucional de inaplicabilidad en contra del artículo 24, se declara inaplicable para el caso Sublite, en el cual justamente es una norma decisoria litis y que hoy día está en tabla y en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sobre esa base, señoría, doy por terminado mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por Eugenio Domínguez del Piano, su hija y su cónyuge, alega el abogado Felipe del Villar hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, alego en representación de mis mandantes, solicitando desde ya el rechazo absoluto de este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la Sociedad Educativa Patris o Colegio Monte Tabor y Nazaret, que es lo mismo, en virtud de los antecedentes que voy a exponer a continuación. Señoría, quisiera decir en primer lugar que el contexto de estos hechos ocurren en el Colegio Monte Tabor, no en el colegio sencillamente como ha señalado la contraria, en un colegio que está ubicado en la comuna de Lo Barnechea, con una matrícula de aproximadamente 2.000 alumnos, que educa a la clase alta de esos sectores. Es un colegio de educación católica y un colegio que tiene bastante tradición en ese sector y en ese segmento de la sociedad. En ese contexto, señoría, no voy a entrar yo a rebatir respecto de los hechos que ya se discutieron en el proceso civil y que ya se discutieron también en sede penal, porque están acreditados, hay una sentencia y en ese proceso civil la parte demandada en ese proceso, que es la que representa actualmente el colega Reyes, se defendió porque fue un juicio de alto conocimiento, un juicio ordinario que duró 2 años, en donde ellos aportaron pruebas, 15 testigos, una cantidad importante de documentos, absolución de posiciones, etcétera. Toda la prueba que se le permite a una parte en un proceso civil rendir, la rindieron. Y intentaron acreditar los hechos que nosotros acusamos en ese minuto, que era precisamente la falta al deber de cuidado, la falta al ver vigilandi, la falta al ver ligiendi. Es decir, que los hechos que ocurrieron al interior de este colegio ocurrieron producto de que la directiva del colegio no eligió bien a los transportistas, en este caso al transportista René Bandonoso, y tampoco cuidó bien de los procedimientos para que este transportista hubiese cometido el delito de abuso sexual en contra de la menor Elisa Domínguez Valdés. Eso en el proceso civil se acreditó, en el proceso civil se discutió, se probó y se contradijo. De manera que decir ahora que no hubo derecho a la defensa y que esto se produjo a través de un procedimiento en donde no hubo defensa, no es correcto, señoría. Pero vamos al tema de fondo del recurso. Dice el recurrente que por el hecho de haberse aplicado una sentencia penal condenatoria en un procedimiento abreviado, esta sentencia no le sería oponible en un juicio civil porque se infringiría el artículo 24 del Código Penal. En resumen, esa sentencia no le afectaría y no produciría el efecto de cosa juzgada. Eso es lo que ha dicho en 2 palabras. Con algunos énfasis en otras cosas, pero finalmente es eso.
Entonces, señoría, la verdad que eso es no entender cómo funciona el proceso penal moderno, cómo funciona este sistema actual, adversarial y acusatorio. Es no entenderlo, señoría, porque en ninguna parte, en el Código Procesal Penal, en el mensaje del Código Procesal Penal, y tampoco en las comisiones del Congreso, se habló de una justicia transaccional, como si fuera esto una justicia civil. La verdad que no es así, señoría. Es una cosa muy distinta. Lo que el legislador estableció es que, en definitiva, aquí existe un procedimiento ordinario penal, que lo conoce el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y también existen procedimientos alternativos para delitos de menor entidad. Ahí está el procedimiento simplificado y el procedimiento abreviado. No significa que sea transaccional eso, significa que son diferentes procedimientos para diferentes tipos de delitos. Obviamente que el legislador quiso descongestionar el sistema penal y quiso dar otras alternativas cuando son delitos menores. Los que trabajamos en el sistema penal, señoría, vemos a diario los procedimientos simplificados y los procedimientos abreviados, a diario. En consecuencia, los juicios orales son la minoría. La gran mayoría del procedimiento, de las acciones penales termina o bien en salidas alternativas cuando se puede, o en procedimientos simplificados o abreviados. Basta estar un día recorriendo tribunales de garantía de Santiago o de cualquier parte del país para darse cuenta que esto es así. Su señoría, no es una justicia transaccional. El juez de garantía lo que tiene que hacer no es meramente formal y acreditar. El juez de garantía lo que tiene que hacer es recibir los hechos que el fiscal les pone, porque el fiscal acusa en el procedimiento abreviado. El fiscal produce una acusación. No es la acusación del juicio oral, pero es previo al juicio oral, digamos. Es una acusación que el fiscal tiene que señalar y tiene que exponer y tiene que presentar en la audiencia, que la parte querellante puede adherirse o puede presentar una acusación particular. Todo esto es la misma audiencia del juicio abreviado o previo al juicio abreviado. En consecuencia, hay aquí una acusación. Y esa acusación se basa en pruebas. Se basa en las pruebas que el fiscal ha producido durante la investigación. Esa acusación no se basa en suposiciones, en supuestos o en la nada. Se basa en pruebas. Y aquí, señoría, el Ministerio Público, cuando investigó esta causa, efectivamente recopiló pruebas. Y dentro de las pruebas que recopiló, llegó a la conclusión de que estos hechos de abuso sexual directo, digamos, propio, se habían producido en algunos de ellos al interior del Colegio Monte Tabor. ¿Cómo obtuvo esa información? ¿Cómo obtuvo esa prueba? Con testimonios, con declaraciones de la menor, con declaraciones de los padres de la menor, obviamente no del transportista, no del imputado. Si el imputado siempre negó los hechos. El imputado obviamente que siempre se declaró inocente. No conozco ningún imputado, o muy raro, el imputado que se declare culpable. Pero efectivamente el Ministerio Público lo que hizo fue recopilar pruebas que apuntaron a eso. Y por eso es que deduce y formula una acusación en el momento de la audiencia, en el sentido que los hechos se ocurrieron en el colegio. Lo que ocurre, señoría, es que, obviamente, lo que el colega habla de transaccional es una cosa muy distinta. Que si el imputado reconoce esos hechos que el Ministerio Público les pone, puede efectivamente someterse a un juicio abreviado y limitar la pena hasta máximo de 5 años. Pero eso no es una transacción. Eso es una limitación a la pena o la pronóstico de pena que se le puede aplicar. Esa es la diferencia entre una transacción y un juicio abreviado. No es lo mismo. Ahora bien, señoría, es más, el juez de garantía, ¿qué puede hacer? Una vez que se pone la acusación, una vez que se formula la acusación, acepta los hechos el imputado, ¿qué es lo que puede hacer? Puede condenar y también puede absolver. Puede hacer las dos cosas, porque perfectamente podría ser que esos hechos el juez de garantía no los considere delito. Y en consecuencia puede no aceptarlos, puede perfectamente absolver y no coger la acusación o la querella. También podría el juez de garantía no aceptar el juicio abreviado, porque podría considerar que la pena que está asignada a ese delito puede ser mayor a 5 años y en consecuencia puede perfectamente no aceptar el juicio abreviado. En consecuencia, ¿cuál es el papel meramente formal? ¿Como si fuera una caja de buzones el juez de garantía? No, señoría. El legislador le ha dado garantías, le ha dado funciones concretas al juez de garantía para garantizar los derechos del imputado precisamente. Pero no tiene una función formal y tampoco tiene una función transaccional. Es un juicio como cualquier otro, es un juicio distinto, pero no es una justicia transaccional, señoría. En consecuencia, respecto a ese punto, es curioso que el recurso señala expresamente, tal sentencia penal no es resultado de un juicio penal propiamente tal. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a hacer? Esto es un juicio penal, un juicio abreviado es un juicio penal. Abreviado, pero es un juicio penal, no es un juicio oral, pero es un juicio penal. De manera que desvirtuar, digamos, esa esencia no parece correcto. Ahora, su señoría, dice que el artículo 24, claro, el artículo 24 del Código Penal
está vigente desde fines del siglo XIX, efectivamente. Y desde esa época hasta ahora se ha utilizado en innumerables ocasiones por aquellas personas que quieren ejercer responsabilidades civiles contra terceros civilmente responsables. Efectivamente es así. Efectivamente es así, pero eso no lo ha cambiado el hecho de que sea un sistema anteriormente un sistema inquisitivo y hoy día un sistema acusatorio. Eso no cambia en nada. Siguen habiendo terceros civilmente responsables tanto en el sistema procesal anterior como en el sistema procesal actual. En ambos casos hay terceros civilmente responsables. Y obviamente que esas responsabilidades tienen que hacerse valer a través de la norma que establece el Código Penal. No hay otra, señoría, no hay otra. Y respecto, señoría, de lo que ha dicho mi distinguido contradictor, en el sentido que aquí ellos no pudieron defenderse en el proceso penal, no fueron parte en el proceso penal, no intervinieron. Obviamente, si la ley lo prohíbe, ¿cómo no va a intervenir en una cosa donde no podían intervenir? Si los intervinientes en el proceso abreviado es el imputado, el Ministerio Público, el querellante particular cuando lo hay y la víctima. No hay más intervinientes. No hay más intervinientes. Es imposible que puedan intervenir en ese proceso penal. Eso no es entender cómo funciona el sistema, señoría, es desconocer lo que dice el Código. El artículo 59 es claro. Ahora, por otro lado, dice que al no haber podido intervenir y al no haber sido parte en ese proceso penal, tampoco pudieron defenderse. Pero ¿cómo se iban a defender de algo que no estaban acusados? De algo que no había una demanda. Tampoco podría, por nuestra parte, una demanda en ese proceso, porque la ley lo prohíbe. La ley solamente permite la demanda civil en el juicio abreviado cuando tiene por objeto la restitución o cuando el querellante o el demandante estima en ese proceso demandar solamente al imputado. Pero si quisiera demandar a un tercero civilmente responsable, que es el caso del Colegio Monte Tabor, obviamente no se puede hacer ni en el proceso abreviado ni en el proceso oral tampoco. Tampoco se puede, no se puede hacer tampoco en simplificado. En ningún procedimiento del nuevo sistema puede ejercerse una demanda civil en contra de un tercero civilmente responsable. Entonces, la opción que teníamos nosotros, señoría, yo como abogado de las víctimas o las víctimas, para demandar la responsabilidad civil, solamente era en un juicio ordinario distinto. No teníamos otra alternativa. Porque la ley no nos da otra alternativa. En consecuencia, si a nosotros la ley no nos da alternativa, no puede la parte demandada decir que estuvo en indefensión, porque yo no pude realizar otra acción que no sea esa. Y en esa acción, como dije inicialmente, se defendieron, fue un proceso contradictorio que duró 2 años y terminó en sentencia condenatoria, hoy día que está en tabla en la Corte de Apelaciones de Santiago. En ese sentido, señoría, quisiera decir también lo que concluyó la Comisión Mixta del Senado al aprobar la Ley 19.696, que es el Código Procesal Penal. Quisiera leer un párrafo, si me lo permite su señoría, por cuanto es decidor respecto a este punto que estoy diciendo, que ha sido el centro de ambos alegatos, me parece. Dice, comillas, sostuvieron que en un significativo número de casos, la acción civil en contra del tercero civilmente responsable no ofrecería gran complejidad y permitir su interposición evitaría que la víctima deba accionar separadamente ante el Tribunal Civil. Propusieron para hacerse cargo de la posibilidad de que el ejercicio de la acción civil contra el tercero importe complicaciones para el proceso penal, facultar al juez de garantía para negarse a admitir a tramitación las demandas civiles cuando la complejidad de las cuestiones propuestas o el número de personas demandadas pudiera ocasionar considerable retardo o entorpecer significativamente la tramitación del juicio oral. Por su parte, los honorables senadores declararon que el motivo determinante de la resolución del Honorable Senado fue el temor de recargar desde el inicio el procedimiento penal con la tramitación y resolución de materias que, aunque están vinculadas con los hechos que le dan origen, son de naturaleza distintas. Entonces, lo que hizo sencillamente, señoría, el Congreso Nacional fue eliminar la acción civil prácticamente en los procesos penales. Y justamente porque privilegia el proceso penal, privilegia la celeridad del proceso penal, porque eso a su vez recoge un principio, que es el derecho a un juicio corto y breve. Eso es un principio orientador del derecho procesal penal moderno. Tiene que haber un juicio breve. Y en consecuencia, si hay una acción civil interpuesta contra el tercero civilmente responsable que duró 2 años, ya estaríamos infringiendo el principio de la brevedad del juicio oral. En consecuencia, esto que yo he leído aquí del acta constitucional, del acta de la Comisión del Senado, refleja lo que finalmente quedó plasmado en la norma, que es lo que yo señalé en el alegato. Por otro lado, señoría, quisiera señalar también que en el juicio abreviado, esto de la aceptación de los hechos que hace el imputado para obtener un beneficio de limitar la pena al máximo de 5 años,
tampoco es una aceptación así nomás. El juez de garantía tiene la obligación, de acuerdo al artículo 412 del Código Procesal Penal, de leerle y de preguntarle si entendió los hechos, si conoció los hechos, si entiende. Esa pregunta, los que hemos estado en estos procedimientos abreviados y juicios orales en muchas oportunidades, los jueces de garantía son especialmente cautelosos y son especialmente meticulosos en preguntar al imputado si es que conoce, si entendió los hechos que la Fiscalía está imputando. Porque muchas veces el Ministerio Público relata los hechos o los imputa en forma muy rápida o hace en forma muy técnica y el imputado muchas veces con escasos conocimientos no lo entienden. Y por eso es que el juez de garantía tiene esa obligación de que la persona entienda los hechos. Y esto aquí fue así, yo estuve en la audiencia. El juez, esta audiencia duró media hora, señoría, porque el imputado hizo algunas preguntas incluso, y el juez le volvió a decir, sí señor, si entiendo los hechos, perfecto. Y los acepta, sí los acepto. O sea, ese procedimiento, señoría, no es nuevamente una mera formalidad del juez de garantía, tiene una función fundamental. Señoría, por otra parte, aquí yo quisiera decir que en el proceso, dije en un principio que no me iba a referir al proceso civil, pero hay una cosa que es muy importante y voy a respaldarlo con una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema. Señoría, resulta que en el proceso civil el demandado reconoció la responsabilidad. Así es, reconoció la responsabilidad. Y les voy a decir por qué. Fíjense ustedes que en el escrito de contestación de la demanda, dicen, comillas, el directorio del colegio se refiere, en atención a la situación vivida por la familia y como una manera de ayudar, les ofreció apoyo económico, liberándolos del pago de las colegiaturas mensuales por 2 años. Eso, señoría, ocurrió. Los liberaron a la menor, a los padres, del pago de la colegiatura. Entonces, voy a la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema. Dice, nadie admite voluntariamente resarcir daños que no ha ocasionado, circunstancias que revisten la gravedad y precisión necesarias para conducir a establecer que el hecho ilícito se verificó. Corte Suprema, rol 7952-2009. O sea, el reconocimiento de los hechos, de la responsabilidad está, porque hay una indemnización. En consecuencia, si reconocen los hechos y le dan una indemnización, entonces, ¿por qué ahora se niegan? La cosa juzgada, señoría, otro elemento que aquí no se ha discutido, pero resulta que el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece que la sentencia condenatoria en materia penal produce cosas juzgadas en materia civil. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la base de la responsabilidad extracontractual? El hecho ilícito, ¿no es cierto? Si no hay hecho ilícito, no hay responsabilidad. Después estará el daño, estará la razón de causalidad. Pero el primer elemento de la responsabilidad extracontractual es el hecho ilícito. Aquí el hecho ilícito, señoría, es el delito penal. Ese es el hecho ilícito que está decretado por sentencia ejecutorial. En consecuencia, si nos vamos al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que aquí hay una sentencia condenatoria en materia penal que produce cosas juzgadas en materia civil. Y esa es la sentencia que nosotros hemos hecho valer para los efectos de ejercer la acción civil de responsabilidad extracontractual. No solamente el artículo 24 del Código Penal, señoría. Finalmente, señoría, y para ir terminando, quisiera leer, si me lo permitiera, dos párrafos de un fallo dictado por este mismo tribunal y respecto a estos mismos hechos, desde el punto de vista, eso sí, de un creyente que no se le permitió ejercer acción civil en un procedimiento simplificado. Dice lo siguiente, esta causa es la causa rol de 21 de agosto del 2014, rol 2702-14-INA. Dice, en el considerando 10º, dice, que el referente de comparación en la materia sobre la que versa el requerimiento lo constituiría la vulneración del mandato constitucional al impedírsele a la víctima de un delito ejercer libremente y en un mismo proceso penal su acción civil indemnizatoria o restitutoria en el sentido amplio, lo cual carece de sustento en el análisis en la medida que el propio sistema procesal penal vigente en nuestro país no resulta pertinente la restricción establecida en el artículo 393, inciso 2 del Código Procesal Penal. Esto lo agrego yo, le hace también el artículo 59, que se refiere al procedimiento abreviado. Puede afectar a la víctima de forma arbitraria, ya que el legislador estableció mecanismos alternativos que nada impiden que la tutela de los derechos de la víctima sea resguardada de manera que el derecho a la acción del ofendido no resulta negado, sino más bien reenfocado a otras sedes jurisdiccionales. Claro, claro. La víctima perfectamente puede demandar, pero no en el proceso penal. No en el proceso penal, por lo que ya hemos dicho. Este tribunal así lo ha dicho. Y después en esa misma sentencia, considerando el 12º, ¿qué es lo que dice?
que tampoco es posible calificar de arbitraria la norma cuestionada por la requirente al expresar que el no poder ejercer libremente las acciones civiles que van de un delito en el propio procedimiento penal constituiría una arbitrariedad. En efecto, dice, el papel de la víctima en el proceso penal, como asimismo los derechos que la Constitución le reconoce y su conciliación con el sistema instaurado por el Código Procesal Penal, implica no una arbitrariedad, sino más bien, como lo dice el propio legislador, comillas, en el procedimiento simplificado, esto lo agrego yo, entiéndase también procedimiento abreviado, no procederá a la interposición de demandas civiles, salvo aquella que tuviera por objeto la restitución de la cosa o su valor, cierre comillas, lo cual tiene la connotación no la presencia de una facultad discrecional del Ministerio Público, sino que se trata pura y simplemente de que el legislador le fijó de manera excepcional en la instauración del procedimiento simplificado, le hace también abreviado, a la víctima o afectado incoar demanda civil solo para la restitución de la cosa o su valor, lo que tampoco per se puede calificarse como una inconstitucionalidad sustentada en el argumento de arbitrariedad alegado por el requirente. Entonces, más claro, señoría, me parece que no puede estar. Está en la ley, está en la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, está también en las comisiones del Senado, está en la historia de la ley, está en el mensaje del Código, está en todos lados. Está claro, señoría. Por último, señoría, quisiera decir dos cosas antes de terminar. Yo creo que aquí lo que se está discutiendo, independientemente de quien tenga la razón, esto es un conflicto de mera legalidad, no es un conflicto constitucional. Yo no veo aquí cuál es el conflicto constitucional. Si aquí hay un problema que está resuelto en el Código, de si el procedimiento de abreviado permite o no permite la acción civil, en qué momento, a quién se lo permite, contra quién, cuándo me defiendo, en fin. Pero ¿dónde está aquí el conflicto de constitucionalidad? Aquí hay un conflicto de mera legalidad, señores. Si es que hay un conflicto, que yo creo que no hay un conflicto. Aquí lo que hay es un recurso que intenta suspender la vista a la causa en la Corte de Apelaciones, porque obviamente que si esa causa se ve y se confirma ese fallo, el Colegio Monte Tabor se va a ver obligado a pagar una indemnización de 100 millones de pesos, que es lo que está condenado. O 90 millones más costas. En consecuencia, aquí lo que se pretende no es buscar la inconstitucionalidad. Aquí lo que se pretende, señoría, es retardar o suspender o eventualmente eliminar el juicio civil que está en la vista que está en este momento en la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esto, señoría, he terminado mis argumentos y espero que solicito que este recurso sea rechazado en todas sus partes, por cuanto carece de sustento en lo constitucional, por supuesto, y también en lo legal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Telier. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, pedirle a los señores abogados se refieran más profundamente a los efectos de la cosa juzgada de la sentencia penal en sede civil en relación con el debido proceso. Eso, presidente. Abogado Reyes. Muchas gracias, señoría. Me parece muy pertinente lo que se nos pregunta. Justamente el cambio del procedimiento penal a juicio de esta parte genera una mirada diferente respecto de la aplicación o del principio de la cosa juzgada en materia debiendo distinguirse la sentencia de dónde emana. Es claro, a mi juicio, que los efectos de la cosa juzgada en materia civil queda totalmente vedada su posibilidad de impugnarla cuando la sentencia emana de un juicio oral propiamente tal, en donde existe la posibilidad respecto de terceros civilmente responsables efectivamente de intervenir. Vuelvo a señalar que tratándose de la justicia abreviada o tratándose del juicio abreviado, en donde, vuelvo a decir, el juez cumple un mero rol formal. Aquí se mencionaba, por ejemplo, la característica de que le pregunta al imputado, justamente, si entiende los efectos, pero no le pregunta a los terceros cuáles son los efectos de su declaratoria, porque los terceros no están presentes, ni los terceros tienen posibilidad de impugnarlo. Específicamente en este fallo, el del cuarto juzgado de garantía, el reconocimiento de los hechos en el considerando segundo, señoría, que está acompañado en los autos, es justamente que también cuando describe los hechos, a propósito en el considerando segundo dice que sobre la base de la aceptación de los hechos del acusado, y describe cuáles son los hechos reconocidos por el acusado, y en el párrafo segundo dice también en dependencias del mismo Colegio Monte Tabor. Es una declaración. Cuando mi distinguido contradictor se refiere a que se juzgaron los hechos sobre la base de elementos de prueba,
la prueba que respecto de la cual se juzga viene inmediatamente después, no es la declaración de los hechos. Aquí es la declaratoria de los hechos la que intentan en sede civil hacerla justamente y obligar a esta parte a respetar el principio de la cosa juzgada en su plenitud respecto de las declaratorias que hayan dicho para no poder impugnarla. Porque a lo que obliga a nuestra parte sería aprobar el hecho negativo, su señoría. Es decir, aprobar que efectivamente los hechos no ocurrieron en el colegio en circunstancias que lo dice el fallo. Pues bien, como el fallo en sede penal impidió impugnar aquello al colegio, lo que corresponde en sede civil es que el efecto de la cosa juzgada, que en sede civil en ese caso obliga a trasladar la carga de la prueba, no se traslada. Y aquel que demanda en sede civil debe probar que efectivamente aquellos hechos ocurrieron donde él dice que ocurrieron. Y no fundarse en la mera declaratoria de un fallo y sobre la base de la fuerza obligatoria que le da a dicho fallo por la cosa juzgada el artículo 24 del Código Penal. Ese es el punto esencial. Efectivamente, creo que usted, su señoría, apunta exactamente al elemento esencial, en que en este tipo de juicio, la cosa juzgada está totalmente relativizada y es efectivamente borrada respecto de los terceros, porque ellos no han participado. Eso es, su señoría. Gracias. Abogado Albi. Perdón. Señor ministro, señoría, la verdad que aquí la cosa juzgada no está relativizada, no existe la cosa juzgada relativa. La cosa juzgada es lo que da certeza a los fallos de los tribunales. No hay cosa juzgada relativa, no existe. Eso va en contra del concepto de la cosa juzgada. Pero vamos al caso. Como dije en el alegato, el artículo 178 del Código Procesal Civil establece que el fallo condenatorio, la sentencia condenatoria en materia penal, produce cosa juzgada en materia civil. Efectivamente. Pero ¿en qué produce cosa juzgada? No es que sea relativa a la cosa juzgada, produce respecto del hecho ilícito. El hecho ilícito, que es el delito penal, que está acreditado por la sentencia penal ejecutoriada, eso produce cosa juzgada respecto de la existencia del hecho ilícito. Pero para acreditar la responsabilidad contractual no basta el hecho ilícito. Creo que lo esbocé en el alegato, pero basta además, tiene que además haber una relación de causalidad entre la persona que comete el hecho ilícito y el daño que se produce. Tiene que haber también un daño, efectivamente. Obviamente tiene que haber un daño, porque puede haber un hecho ilícito, pero que no conlleva un daño. Por ejemplo, un delito de peligro. Los delitos que conllevan responsabilidad son los delitos de daño, no los de peligro, por ejemplo. En consecuencia, tiene que haber un hecho ilícito que respecto de eso hay cosas juzgadas. Pero además tiene que haber un daño, tiene que haber relación de causalidad. Y tiene que haber, bueno, el tribunal obviamente fija el quantum del daño. Eso es facultad discrecional del tribunal. Entonces, respecto de esos otros elementos de la responsabilidad contractual, efectivamente ahí no hay cosa juzgada, y para eso hay un debido proceso, que es un proceso civil que se llevó en sede civil en un juicio ordinario, adversarial, contradictorio, con prueba, etcétera, escrito, etcétera, como lo que sabemos que es el juicio ordinario civil, digamos. En consecuencia, respecto de esa parte, de esos elementos de la responsabilidad contractual, es donde hay un debido proceso, y respecto de eso no hay cosa juzgada. Obviamente que no hay cosa juzgada, eso es materia del conocimiento del tribunal. Entonces, no sé si aclara la pregunta eso, o por lo menos mi opinión respecto del tema. En definitiva, la cosa juzgada, obviamente que es una institución del derecho que si no existiera, no habría para asociar tampoco. Es como la prescripción, como otras instituciones que tienen por objeto fijar, estabilizar las relaciones, y aquí la hay. Ahora, señoría, solamente decir una cosa. Decir que no tuvimos la oportunidad que el juez de garantía nos preguntara a los terceros, pero eso no es conocer el proceso penal, señoría. Si no son intervinientes. La oralidad solamente permite actuar en la audiencia a los intervinientes. Los terceros civilmente responsables no son intervinientes. ¿Cómo le va a preguntar el juez de garantía a alguien que no existe en ese minuto? Eso no es conocer el proceso, señoría. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Concluya la audiencia.